Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la Andy por esta invitación a compartir un tema que cada que lo colocamos sobre la mesa, en verdad nos genera este dilema desde el punto de vista de la visión de los empleadores. Si nos debemos dedicar a cotizar o si debemos hacer énfasis en los temas de prevención. Me refiero al sistema de pensión especial por actividades de alto riesgo, de los cuales en esta media hora vamos a tratar de abordar todos estos temas que serán el abrebocas para la discusión que tendremos a continuación. Vamos a mirar un poco de lo que es la normativa que soporta el sistema de pensión especial, hablar de algunos conceptos que si bien son básicos siguen generando confusión porque el concepto de alto riesgo, si bien suena bastante sencillo, créanme que aún genera confusión incluso a niveles muy altos de la discusión. Hablar de lo que es la exposición y especialmente la evaluación de la exposición y la importancia que tiene este tema en el marco de la pensión especial. Hablar de la guía que se expidió y que se derogó, pero es importante que conozcamos ese antecedente porque es fundamental para esta discusión, y cómo los valores límites permisibles y especialmente algo que sabemos que es el último eslabón de la cadena de jerarquía de controles, como son el uso de equipos de protección personal, a veces son fundamentales para justificar la reducción de la exposición en este tema de la pensión especial. Vamos a mencionar qué ha pasado con los sistemas de pensión en el mundo y mencionar algo que la verdad es bastante preocupante y hablo de un proyecto de ley que invito a que todos lo conozcan porque creo que muchos de ustedes este proyecto de ley les pega directamente, pero no se han dado cuenta de su existencia, y es un proyecto que modifica no solamente el contenido del sistema, sino también su vigencia. Y al final quisiera plantear algunos puntos de reflexión sobre este dilema que les he mencionado. Entonces, hablando sobre este término que es bastante sencillo, pero créame que sigue generando mucha confusión porque encontramos personas que nos dicen, bueno, ¿y por qué no se cotiza por las empresas de categoría 4 y 5? Y estamos hablando de un tema que es totalmente distinto. Cuando hablamos de alto riesgo en el sistema de riesgos laborales, hablamos es de empresas de alto riesgo. Y cuando hablamos en el sistema de pensiones, hablamos es de actividades. Y en el sistema de pensiones, estas actividades son las que están definidas en el artículo 2 y por las cuales se cotiza al sistema de prima media con prestación definida como es Colpensiones. El decreto 2090 es el que soporta toda la estructura normativa de este sistema y tiene, en mi opinión, en el artículo 1 el elemento más importante, como es la definición. ¿Y por qué considero que esto es así? Porque finalmente cualquier actividad por la cual coticemos, que se considere pues que es una actividad que disminuye la expectativa de vida, debería esa actividad, cuando se cotice, tener la certeza o el soporte objetivo de que efectivamente es una actividad que cumple con la definición. Y a la fecha, como vamos a ver, aún carecemos de la evidencia objetiva que nos indique que las actividades que están incluidas en el 2090 están ocasionando una disminución de la expectativa de vida saludable. Estas son las 7 actividades por las cuales se deben cotizar. Voy a mencionarme con un poco más de detalle a ellas más adelante. Y es un sistema en el cual únicamente permite que se cotice al régimen de prima media con prestación definida. Los trabajadores que están afiliados al sistema de ahorro individual no tienen este beneficio de la pensión anticipada por exposición a actividades de alto riesgo. Y un tema que es un poco polémico, y es que la norma establece que para que se tenga este derecho, estas actividades deben ser ejecutadas de manera permanente. Y si bien la norma no establece la definición de permanencia, el ministerio, a través de diferentes comunicados que ha emitido, ha establecido que, como bien no está definido en la norma, este término se debe entender en la forma natural como están definidas el sentido de las mismas palabras. En este caso, para que una actividad sea considerada como de carácter permanente en este sistema, debe ser una actividad que se debe ejecutar de manera continua, fija, estable o constante. La cotización es de 10 puntos adicionales, todos a cargo del empleador,
que sumados a los 12 puntos que ya se pagan por pensión de vejez, totalizan 22 puntos, todos a cargo del empleador. Y algo importante es que la vigencia de este sistema debió haberse extinguido en el 31 de diciembre del 2014, y unos pocos días antes de que finalizara esta vigencia, se expidió el decreto 2655, que con una evaluación que hizo el Ministerio de Salud, que no conocemos, y en la que se estableció que estas actividades podían contribuir a una disminución de la expectativa de vida, esto fue suficiente para postergar la vigencia 10 años más, vigencia que termina el 31 de diciembre de este año. Pero hay un elemento fundamental que tenía este decreto, era que establecía que si pasados estos 5 años de vigencia del sistema, de esta prolongación de la vigencia, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales presentaba una nueva evidencia que indicara que habían elementos técnicos para revisar esta postergación de la vigencia, pues el ministerio lo haría, y fue así que esto dio para que se contratara un estudio, del cual les voy a mencionar un poco más adelante, con la Universidad Nacional, para evaluar si las actividades incluidas en el 2090 efectivamente en Colombia estaban ocasionando una disminución de la expectativa de vida. En el 2015 llegó a la Procuraduría una serie de solicitudes de trabajadores que decían que tenían derecho a la pensión de vejez por estas actividades y que sus empleadores no les habían cotizado. Este fue el origen para la elaboración de una guía, porque la Procuraduría le solicitó a las diferentes entidades que se emitieran directrices, y entre estas el Ministerio de Trabajo comenzó una gestión, óigase bien, desde el 2015 para la construcción de una guía. La doctora Juliana nos tuvo encerrados 2 días en la ANDI en Bogotá con las sociedades científicas para producir un documento técnico que fue un insumo, vale la pena que si lo quieren mirar, se lo soliciten a la ANDI, pero fue un insumo bastante importante que contenía desde lo técnico todos los elementos que los empleadores debían cumplir para efectos de abordar el tema de la pensión especial. Y estos insumos que se aportaron a la construcción de la política pública en su conjunto, después de, no sé, Memo me decía que eran 17 versiones, yo tenía 12, finalmente se expidió la resolución 3032, que fue la guía para la identificación de esas actividades, que contenía los elementos básicos que todos los empleadores debíamos tener en cuenta para definir si cotizábamos o no. Un año después de haberse expedido esta guía, de manera súbita, y no supimos los motivos, se expidió esta resolución, la 2851, que la derogó. Algo inexplicable, pero bueno, ya ese es el panorama que tenemos. Ahora, frente a las actividades, estas 7 actividades están divididas en 2 categorías, que si bien esta división no la tiene establecida la norma, los documentos técnicos así lo han abordado y tiene su lógica, porque si miramos las actividades 1, 5, 6 y 7, son actividades que se denominan por oficios, en donde simplemente el derecho prestacional se adquiere si se evidencia que las funciones que cumplen los trabajadores están acorde con estas actividades que están mencionadas. A diferencia de las actividades 2, 3 y 4, que son actividades que son por agente o por exposición, en donde hay que demostrar la exposición para tener este derecho prestacional. Voy a tomar el ejemplo de la actividad número 4, que son los trabajadores con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, para indicarles cómo debe ser el proceso desde lo técnico. No sé si todos sepan que existe una institución que es el Instituto de Investigación del Cáncer, que se llama IARC, que depende de la Organización Mundial de la Salud y que tiene su sede en Francia. Esta institución, con la mejor evidencia, periódicamente actualiza la lista de cancerígenos. Ustedes ven ahí que las que están en el grupo 1 son los agentes comprobadamente carcinógenos para humanos. Y la lista en el 2019 tenía 120 agentes. La última actualización, que fue en septiembre de este año, tiene 129 agentes. Eso simplemente para indicarles que este es un
una lista que permanentemente está creciendo en la medida que se conozca y se investigue más sobre las sustancias, se va llegando a la conclusión que tienen algún efecto carcinogénico para humanos. Pero en la definición de esta actividad es importante el concepto de exposición. Y hay una definición simple de exposición que es el contacto en tiempo y espacio de una persona, un trabajador con el agente, que no explica suficientemente el daño que se puede ocasionar por esas exposiciones, porque definitivamente desde lo técnico el simple contacto no es suficiente y se necesita ir un poco más allá, evaluar aspectos diferentes al simple contacto como son la fuente de exposición, el medio de transporte de esos agentes, la concentración, duración, frecuencia y sobre todo las medidas de control que los empleadores han implementado para evitar estas exposiciones. Entonces, desde lo técnico, lo que se debe hacer con el enfoque y el abordaje de estas actividades por agente o por exposición es hacer una evaluación de la exposición, y en esta evaluación de la exposición los valores límites permisibles juegan un papel fundamental. Han habido, digamos, algunas discusiones sobre si los valores límites permisibles deben ser tenidos en cuenta en el caso de exposición a cancerígenos. Y definitivamente en la normatividad colombiana existen unas normas como la 2400 del 79 y muchas guías técnicas, en este caso la guía de cáncer, que establecen que en ausencia de una capacidad propia del país para fijar sus propios valores límites permisibles, tenemos que guiarnos por los valores límites permisibles que periódicamente actualiza la Conferencia Americana de Higienistas Ocupacionales, Industriales Ocupacionales, mejor conocida como ACGIH, que es una entidad que depende del gobierno americano y que periódicamente, cada año, emite un librito que se los recomiendo que lo estén mirando porque voy a poner el ejemplo de la sílice. La sílice hasta hace unos años tenía un valor límite permisible de 0,05 miligramos y en una de estas actualizaciones ese valor bajó el 50%, o sea, bajó a 0,025. Y a esto le agregamos un factor de complejidad y es que estos valores están definidos para la jornada americana, que son de 40 horas a la semana. Eso nos obliga a aplicar un factor de ajuste, que es el método de brief escala que está en los documentos técnicos, que ese método, ese factor de ajuste reduce aún más ese nivel y en el caso de la sílice queda al final, Guillermo, más o menos en 0,020 miligramos por metro cúbico, que es un valor supremamente difícil de cumplir, pero el mensaje es que en la normatividad colombiana los valores límites permisibles se deben aplicar incluso para agentes comprobadamente cancerígenos. Y en esta posición han coincidido las sociedades científicas, tanto la Sociedad Colombiana de Higienistas como la ACHO, la asociación de aquí del profesor Eney, que lo veo por allá, han coincidido en la posición de que para la evaluación de este tipo de casos de exposición a cancerígenos es importante tener en cuenta tanto la evaluación de la exposición como los valores límites permisibles. Hablemos un poco de ese estudio que les mencionaba de expectativa de vida que surgió del decreto 2655 que amplió la vigencia y digamos por ese mandato el ministerio en su momento, creo que fue por allá por el año 2020, contrató con la Universidad Nacional un estudio. Y ese estudio, digamos, lo que pretendía era definir si estas actividades que están en el 2090, en el caso colombiano, efectivamente estaban ocasionando una disminución de la expectativa de vida. Entendida la disminución de la expectativa de vida como el número promedio de años que una persona puede esperar vivir sin padecer enfermedad o discapacidad. Y es importante tener en cuenta que esta expectativa de vida no solamente está influenciada por factores ocupacionales, lo hemos visto ya en diferentes conferencias que hemos tenido en estos 2 días, que hay factores comunes que influyen significativamente sobre esta expectativa, como es alimentación, actividad física, hábitos,
los casinos, seguramente ustedes que tienen casinos, yo les aseguro que ustedes diseñan sus menús con un enfoque de alimentación saludable. Entonces, todas estas condiciones ocupacionales y no ocupacionales en su conjunto contribuyen a esta expectativa de vida. Pero la necesidad de hacer este estudio es porque diferentes entidades han señalado que estas actividades, para ser tenidas en cuenta en un régimen de pensión especial, deberían tener una justificación objetiva de que definitivamente sí estén ocasionando esta disminución de la expectativa. Y el estudio que se hizo por parte de la Nacional, en colaboración también con la Universidad Javeriana, y ese estudio creo la Andy lo tiene y el que lo quiera se lo puede solicitar a la Andy. En resumidas cuentas, lo que concluye es que las actividades evaluadas no evidenciaron que disminuyeran la expectativa de vida en comparación con la expectativa de la población general. En cuanto a las medidas de prevención, quisiera hablar un poco del tema de elementos de protección y para ello tomar el ejemplo de la sílice que les he mencionado, porque como bien sabemos, los elementos de protección es el último eslabón en la jerarquía de controles y en el tema de la sílice, pues lo ideal sería eliminar o sustituir ese agente, pero no es fácil. Hacer controles de ingeniería sí se hacen, pero créanme que por más tecnología que se utilice, a veces es imposible alcanzar niveles que estén por debajo de ese 0,20 que les mencionaba. Y al final, lo único que queda es, en este caso, es usar equipos de protección respiratoria para justificar la reducción de la exposición. Y hago mención en esto porque no es simplemente entregar el equipo. Para que esto tenga validez, tanto desde lo técnico como desde lo jurídico, los empleadores tienen que tener un muy buen programa de protección respiratoria, donde se certifique que ese trabajador es apto médicamente para el uso del equipo, se haga una adecuada selección del equipo, se hagan pruebas estas pruebas que se hacen de ajuste, en fin, una serie de elementos que están contenidos en documentos técnicos, pero el mensaje es que en este caso ustedes como empleadores deben tener un muy buen programa de protección respiratoria para el suministro de equipos de protección y cuando estos quieran ser utilizados para demostrar la reducción de la exposición y en este caso justificar que está debidamente controlado y que no se debe cotizar. Voy a saltarme esto simplemente en aras de lo que me falta de tiempo, pero lo único que quiero mencionar es que hay una tendencia en el mundo a que estos sistemas de jubilación anticipada sean desmontados. Y básicamente porque hay una tendencia a fortalecer lo preventivo. En Europa creo que únicamente España aún mantiene algún sistema, pero en los demás países europeos han sido desmontados. Aquí en nuestro vecindario Chile tiene un sistema fundamentado en trabajos pesados por los cuales se cotiza un 2 o un 1% en función de una clasificación que hace una comisión creada por la normatividad chilena y que permite anticiparse, digamos, anticipar la pensión 5 años, o sea, 2 años, perdón, cuando se cotizan 5 años a estas actividades en un 2%, o un año cuando se cotiza un 1%. En Argentina hay un sistema también que permite jubilarse anticipadamente en la medida en que, o sea, si bien no genera una cotización adicional, se financia con los aportes generales, se establece que de los 25 años que se cotiza en Argentina para obtener el derecho a una pensión de vejez, 20 de ellos se tienen que cotizar en estas actividades para que se permita anticipar la edad de 65 a 62 años en los hombres y de 62 a 57 en las mujeres. Y en Brasil no hay un sistema de jubilación anticipada, pero hay un sistema que permite la compensación económica de los empleadores cuando sus trabajadores desempeñan actividades consideradas como peligrosas o insalubres y digamos esto obliga a que los empleadores den una compensación económica del 10, 20 o hasta el 40% en función del tipo de actividad. Ahora les quiero mencionar un proyecto de ley que yo estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera saben que existe,
pero que definitivamente también, si lo analizan, es un proyecto que les pega directamente a muchas de sus compañías, y es el proyecto de ley 163, que lo que busca es modificar el sistema de pensión especial, pero adicionalmente lo convierte en un sistema de una vigencia indefinida. Voy a centrar en los elementos más importantes que contiene este proyecto. Modifica algunas de las actividades, no solamente considera la minería en socavón, sino también adiciona la minería a cielo abierto como una actividad que es considerada como de alto riesgo, y la actividad sexta, que está orientada a los bomberos, ahora la convierte en trabajadores que actúen en operaciones de extinción de incendios. A veces hemos tenido la discusión si en este caso, en esta última actividad que está modificada de esta forma, entonces el hecho de que nosotros capacitemos a un trabajador para que aprenda a manejar un extintor en caso de que se presente un incendio, lo convierte en un trabajador que va a actuar en operaciones de extinción de incendios y nos va a obligar a cotizar. Otro elemento de preocupación es que antes las fuentes de actividades eran exclusivamente las que estaban en el artículo 2 del 2090. Ahora abre la posibilidad de que lleguen por diferentes fuentes nuevas actividades, como actividades que hayan sido definidas como de alto riesgo para la salud por parte de la jurisprudencia, o actividades que se generen a partir de una guía que el mismo proyecto de ley establece que debe ser construida, pero que no sabemos aún qué condiciones va a establecer y qué requisitos va a establecer para que entren nuevas actividades. Definitivamente ese es un sistema al cual muchos sectores se quieren colgar. Este es un elemento bastante preocupante porque específicamente para el tema de cancerígenos elimina la necesidad de que se evalúe la dosis y el nivel de exposición. Y no sé si ustedes sepan que en esa lista que les mostré de cancerígenos del grupo 1 de la IARC hay un elemento que es la radiación solar. La radiación solar es un elemento que está en el grupo 1 de la IARC como un elemento comprobadamente carcinogénico para humanos. Yo no sé, ustedes, no sé cuál puede ser el cálculo de ustedes para establecer cuántos trabajadores pueden estar expuestos a radiación solar en su actividad laboral. Agricultura, ganadería, no sé, el Estado como tal es un gran empleador. Calculo que según algunos datos que estuvimos chequeando, pueden haber más de 1,5 millones de empleados, de los cuales el 52% son empleados o docentes o funcionarios uniformados que seguramente en su actividad diaria van a estar expuestos a esas condiciones. Y no sé si el Estado ha pensado también en el impacto fiscal que esto tiene, lo que les va a tocar, digamos, la obligación que van a tener de cotizar por estas actividades también. Les mencionaba que antes se obligaba a pagar exclusivamente el sistema de prima media con prestación definida. Este proyecto de ley establece que también se debe cotizar a los sistemas de ahorro individual, pero en este caso ese aporte no les va a conceder el derecho a los trabajadores de pensionarse anticipadamente, pero sí ese aporte va a ir a engrosar el capital pensional de estos trabajadores. Se debe cotizar también al sistema de prima media. Y algo preocupante, yo no sé cómo va a ser Colpensiones porque lo obliga a reconocer la pensión así los empleadores no hayan cotizado. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, ¿cómo esto va a afectar también el sistema de pensión de vejez? Ya para finalizar, el dilema es cuál de estos dos caminos debemos coger. No sé ustedes qué piensen, pero mi posición es, yo me iría por el camino de la prevención. Algunos dicen, no, uno y uno, no sé, pero finalmente hay una obligación que tenemos todos los empleadores, una obligación primaria, que es la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Y en ese orden de ideas, deberíamos controlar las actividades que están generando esa hipotética disminución de la expectativa de vida.
Y en algunos escenarios se ha mencionado, bueno, entonces si un trabajador cotiza, de alguna forma es que también está confesando que no está haciendo una adecuada protección de sus trabajadores. Definitivamente la tendencia es a que este tipo de exposiciones deben ser eliminadas, que se debe dar prioridad a la prevención y que estas condiciones de penosidad, peligrosidad, insalubridad y toxicidad deben por principio evitarse. Esta es una de las conclusiones de este estudio de la OIT que los invito a que revisen, está en la web, lo pueden descargar y es un ejercicio bien interesante de evaluación de legislación comparada de los sistemas de pensión anticipada en el mundo. Y también otra de las conclusiones de este estudio es que el hecho de que no se hayan implementado las medidas preventivas no es una justificación para anticipar la edad de jubilación. Igualmente, en algunos señalamientos introductorios a este tema se menciona, y yo comparto lo que se dice acá, y es que a veces estos sistemas de jubilación anticipada pueden hacer perpetuar malas condiciones de trabajo contrarias al trabajo decente. Y a veces se escuchan comentarios, bueno, y si yo tengo que cotizar, entonces ¿para qué invierto en prevención? De alguna manera puedes esto desincentivar el ejercicio de la prevención. Y por eso creo yo, en mi opinión, la tendencia es a enfocarnos en la prevención y más en lo que acabamos de ver, este tema de los entornos de trabajo seguro y saludables como principio y derecho fundamental que obliga a gobiernos, trabajadores y empleadores a respetar y cumplir con ese propósito, que en el fondo y de manera simple lo que busca es eliminar los riesgos o por lo menos hacer todo lo necesario para que los mismos, si no se pueden eliminar, sean reducidos a un nivel lo más bajo posible y aceptable. Y algo que también se ha mencionado en diferentes charlas en estos 2 días es que el tema de la prevención, digamos que definitivamente se tiene que introducir en el ADN de las organizaciones y llevarlo al tema de la cultura organizacional. Y por último, siempre nos vemos frente a este dilema. Voy a mencionar algunas cosas que hemos dicho como propuestas, incluso ante las autoridades cuando discutimos esos temas. Si no es mejor entonces crear unas guías específicas de intervención y prevención para estas actividades. Si no es mejor, por ejemplo, fortalecer la actividad de inspección, vigilancia y control para, digamos, que los empleadores hagan un mejor esfuerzo en la prevención de este tipo de exposiciones y al final el camino no sea la cotización, sino que el camino sea la prevención. Muchas gracias.